Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Les doy la bienvenida al programa Las Reporteras. En esta ocasión nos acompaña Juan José Hernández López. Él es el director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, el IGAVIM. Buenas noches, gracias por su tiempo, por la oportunidad de conversar con nuestra audiencia. Muchas gracias. Buenas noches, Pati. Buenas noches a todos los que nos están viendo y agradecimiento a la jornada por esta apertura que nos dan. Gracias. Pues quisiera empezar hablando sobre el instituto. Creo que en estos últimos, que serán unos 4 o 3 años, se ha venido acreditando más. En Puebla son pocos los organismos. De hecho, yo diría que son escasos los organismos o los colectivos o las asociaciones dedicadas al análisis de la incidencia delictiva. Estamos hablando de quizá el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, que hace reportes también periódicos, y ustedes, pero en general me parece que es como una iniciativa muy novedosa de parte del instituto. Entonces quisiera preguntarle, ¿cuál es la historia del instituto? ¿Cómo surge? ¿Y cómo se ha venido acreditando estos últimos años? Fíjate que nosotros surgimos a mediados del 2013. Llevábamos una secuencia de observación simplemente en materia de transparencia. Y esta lo veníamos vinculando con Ciudadanos por Municipios Transparentes, que es el CINTRA. Entonces, con ellos llevábamos esa secuencia, pero nos dimos cuenta de diferentes municipios que empezaban a tener una tendencia a la baja dentro de este rubro. Y lo que empezamos a abordar a partir del 2013 fue la parte de los motivos, de los porqués. Y damos ese primer ejercicio de Contraloría Ciudadana en el municipio de Tehuacán, porque era el que empezaba a reflejar mayor rezago. Empezamos a generar eso, pero cuando empiezas a vincular ya la Contraloría Ciudadana, te das cuenta que hay rubros importantes que se están dejando de lado y que no tienen observación, como lo que es servicios públicos, obra pública, desarrollo urbano, y empezamos a la parte ambiental y de seguridad. Y es entonces cuando vinculamos nuestra metodología con la metodología del Observatorio Nacional Ciudadano. Tenemos un primer acercamiento en el 2014 y para podernos certificar con ellos y llevar a cabo toda la metodología que precisamente se aplica en materia de seguridad, tuvimos que hacer toda una evaluación, todo un seguimiento donde la organización también contara con ciudadanos sin fines políticos ni partidistas en ese sentido. Y es como llega a 2015 y es ese año en el que nos certifican con nuestras metodologías y damos ese seguimiento para lo que es la parte de seguridad pública y otras áreas, ¿no? Así es como iniciamos. Ok. ¿Cuál es la importancia, desde su punto de vista, de que existan este tipo de observatorios, de agrupaciones, que puedan estar midiendo aspectos generales del ámbito gubernamental? Decía usted, por ejemplo, no había un seguimiento al área de transparencia y en el área de seguridad pública, de tener un termómetro de cómo están los delitos, si suben o bajan en el estado. ¿Cuál es la importancia de este tipo de observatorios? Es sumamente importante si tú lo ves desde el punto de vista de inclusión ciudadana. Lamentablemente tenemos una desatención del criterio gubernamental para tomar en cuenta a la ciudadanía. Y tenemos también una desorganización ciudadana, también habría que plantearla como tal. En ese sentido, lo que hacemos es darle una institucionalidad a los ejercicios que venimos haciendo para que tengamos esa inclusión. Todos los entes gubernamentales, en todas las esferas, desde municipal, estatal y federal,
tienen esa deficiencia en cuanto a la inclusión ciudadana o tienen una inclusión ciudadana selectiva. Y no es así, porque al final de cuentas la identificación de riesgos precisamente requiere de toda la ciudadanía y no solo de un sector. Entonces, es necesario primero conocer qué es lo que hay, cuáles son los alcances que existen en materia de seguridad, con qué se cuenta y las condiciones específicas de cada territorio. Y cada territorio lo conoce el ciudadano. Entonces, es súper importante tener observadores, ya sea formales a través de una institución o organizada como ciudadanos, para dar este seguimiento y precisamente para, de alguna manera, señalar e indicar dónde están esas limitaciones para que esto mejore. Recordemos que toda institución gubernamental es una mejora continua y depende mucho de ellos si quieren continuar mejorando o no. Eso es un hecho. Claro. Hace rato mencionaba algo muy importante, que este observatorio no tiene intereses políticos, y lo señalo porque de repente cuando las cifras van muy bien para algunos gobiernos, resulta que todos los observadores son apartidistas, pero cuando las cifras, ya sea de transparencia o de seguridad pública, van muy mal, entonces empiezan a ver en los observadores ciertos intereses partidistas, ¿no? Pero cabe resaltar que en este caso usted señalaba que pues es una institución que trabaja con datos oficiales y que en realidad pues no tiene alguna filia, así que se puede interpretar. No, eso es sumamente importante, incluso es un requisito. Uno de los requisitos principales es ese, no pertenecer a ningún partido político y no tener intereses como tales. Sobre todo, precisamente para no tener esa inclinación. Al final del día, todos los datos, algunas autoridades los van a interpretar a su conveniencia. Eso siempre va a ser un hecho. El punto aquí es tener la información de fuentes oficiales y o de análisis estructurados a través del propio campo, digámoslo así, con una justificación metodológica suficiente o válida, precisamente para tener ese termómetro y para mediar la situación. En este sentido, la autoridad en todo momento busca siempre complacer su figura dentro de los alcances mediáticos. Y para nosotros, como para otras organizaciones, es muy importante siempre estar en medio, concluyendo lo que ha dejado de ver la autoridad. Eso es importantísimo porque en todo momento no va a analizar todos los escenarios de la autoridad o no los va a identificar, y es donde la ciudadanía entra. Ahí entra su participación. Okay. Muy bien. Ahora, pues ya entrando en materia en lo que ocurrió en 2020, nosotros vemos las cifras oficiales, las cifras que ustedes presentan y que se construyen con los reportes de la Fiscalía General de Puebla, la Fiscalía General del Estado, y pasa un fenómeno que desde mi punto de vista es muy difícil de entender, porque Puebla venía con una inercia delictiva muy marcada desde 2012, 2013, por el robo de combustible. Había un incremento constante en secuestros y muy álgido, ¿no? muy marcado en tomas clandestinas, en secuestros, en homicidios, en robos, en asalto a transportistas, que era de los delitos más, pues que más laceraban al Estado, incluido también los robos de vehículos, que sabemos que muchos delincuentes ocupan los vehículos para delinquir. Y resulta que al cierre de 2020 empezamos a ver una baja también muy significativa. Eso, desde mi punto de vista, es un fenómeno pues difícil de entender. ¿Cómo lo observa el IGABIM? ¿Cómo lo entiende el IGABIM? Ok, aquí es algo, es una conclusión muy general. En este sentido es que existe una causa de fuerza mayor que limitó precisamente toda la ejecución de diferentes delitos. Eso siempre va a ser muy marcado durante lo que fue 2020. ¿Y por qué? Porque todas las condiciones de años anteriores nunca se habían presentado como la que se generó en la actualidad. Y esta
situación de causa de fuerza mayor, como fue la pandemia, te origina diferentes escenarios desde un flujo de tránsito limitado, una movilidad social de alguna manera, por llamarle, corta, y esto repercute directamente en la economía, en el ámbito social, incluso en el ámbito jurídico, desde el momento en el que existen avances limitados, ¿no? Avances limitados, ojo, nada más en el flujo, no en otras situaciones. Estamos hablando de los flujos ahorita. Entonces, obviamente, esto fue un punto medular en el 2020 dentro de la parte de seguridad pública. ¿Nos puede comentar las cifras? ¿Cuáles son los delitos que más muestran una reducción? Mira, aquí tenemos que enfatizar. Nosotros sacamos lo que es nuestros reportes trimestrales. Obviamente hay una disminución en todo lo que es 2020, hay una disminución en ese sentido dentro de los 12 delitos que analizamos. Pero para nosotros es muy importante precisamente este análisis trimestral porque para el año 2020 te va midiendo cómo fue manejándose la tendencia dentro de la pandemia. El último trimestre del 2020 te refleja precisamente ese repunte, en donde tenemos una disminución en el homicidio doloso, en el feminicidio menor, una disminución menor, una disminución en el robo de vehículo, una disminución en el robo con violencia, pero esta tendencia empieza a levantar, ojo con eso. El hecho de que, digamos, el feminicidio representó una disminución de cerca del 8-9% en todo el año y que en el último trimestre empieza a reflejarse una incidencia a la alza, te empieza a mostrar que la condición no es positiva como tal. Un robo con violencia de igual manera empieza a tener una definición a la baja. La suma de las carpetas de investigación y la tasa por cada 100,000 habitantes te empieza a generar precisamente una disminución en ese sentido hasta julio, agosto, y empieza a haber ya repuntes a partir de septiembre hasta lo que cerró diciembre. Tú cierras diciembre con robo con violencia, que es uno de los delitos más remarcados en toda la entidad poblana, con una disminución del 22.11%, pero eso no significa que el delito tenga características positivas. Entonces, en este cuarto trimestre, haciendo ese énfasis, disminuye en 6 delitos, pero incrementa, por ejemplo, el robo a casa habitación, empieza a tener ese repunte ya muy marcado el robo a negocio y la violación. ¿A qué se refiere con esta parte en donde señala que el delito, aun cuando tiene una tendencia, pues en algunos meses a la baja, no significa que tenga esa característica en general? ¿A qué se refiere? Precisamente por las condiciones que se generaron en este año. Y no vamos a hablar de que las estrategias del área de seguridad estén mal. Simplemente son limitadas por el factor pandemia, ¿sí? Entonces, viene una situación en donde incluso la misma fiscalía recibió a menos personas, hubo menos denuncias por eso mismo. Muchas de las personas que se hicieron o que tuvieron o que se les cometió algún delito no presentaron sus denuncias precisamente por todo lo que está generando ahorita ese contacto entre persona y persona. Esa limitación, una vez que empieza ya a liberarse esto, de alguna manera ya empieza a tener mayor repercusión dentro de la incidencia. Pero sí es importante remarcar eso. Al final del día, el factor pandemia fue muy crítico, tanto para la operatividad como para el seguimiento de la investigación. Okay. Entonces, nos estaba hablando de que estos delitos, conocidos como de alto impacto, tuvieron una fluctuación a lo largo de 2020.
Así deberíamos entonces analizar 2020, es decir, no podríamos comparar el año completo con el año inmediato anterior, que sería 2019, sino más bien hacer como una revisión de los trimestres o de los cuatrimestres en los que se conformó 2020. Ese sería como el método más adecuado para poder entender qué pasó con el comportamiento de los delitos en el Estado. Sí, efectivamente, diste una muy buena observación, hiciste una muy buena observación. Aunque nuestra obligación como observatorios es realizar estos reportes de manera periódica en base a periodos trimestrales, a otros observatorios los hacen mensuales, en esta ocasión sí, precisamente por las condiciones que se presentaron. Y volvemos a mostrar el escenario. Tú ves la curva y tú ves la tendencia que se está generando y tú te das cuenta que empieza a haber una curvatura a la baja posterior al mes de marzo. Okay. Cuando tú revisas los reportes trimestrales precisamente del segundo trimestre o del primer semestre, te das cuenta cómo toda la tendencia sí fue a la baja y empiezas a analizar qué tanto tuvo que ver la pandemia. Y cuando logras tú realmente llegar a esta conclusión es cuando ya revisas el tercer trimestre y el cuarto trimestre y la curvatura empieza otra vez a retomarse. Entonces, es fundamental este análisis que se hace de manera trimestral y no digamos que de manera mensual. Al final de cuentas, con que lo analices trimestralmente está bien, pero ahí se observan las condiciones. Y otra cosa que mencionaste muy acertadamente es que no hay una comparativa entre 2020 y 2019 solamente por la causa de fuerza mayor que se presentó. Nada más por eso. Si bien es cierto, se están haciendo las comparativas en números, cuantitativamente se está haciendo la comparativa de qué tanto incrementan o disminuyen las carpetas de investigación o qué tanto se eleva la tasa por cada 100,000 habitantes, las condiciones fueron diferentes. Y de hecho, para hacer una comparativa, las condiciones tendrían que ser constantes. La misma situación que ocurrió en 2019, analizarse en 2020. No hay esa comparativa hoy. Hoy no puedes en ningún momento tú decir que todo tu funcionamiento fue efectivo cuando no son las condiciones de años anteriores. Así nada más de sencillo. A menos que lo justifiques correctamente y puntualmente cómo es que se están presentando los delitos en 2020. Entonces, la pandemia fue un factor fundamental para que hubiera una reducción muy significativa en el comportamiento delictivo del Estado. Sí, claro. Sí, desde luego. Eso es un hecho. Y lo volvemos a remarcar. Hay una movilidad que influyó directamente. Hay incluso, por lo menos durante abril, mayo y junio, una sujeción de la persona que estuvo dentro de su casa o estuvo limitando su actuar en el territorio. Y eso es un hecho. De todos los análisis que hemos realizado, este es el que mejor sujeción tiene en cuanto a lo que ocurrió. Y además de eso, sí es importante remarcar que, si bien es cierto, el delincuente no observa ni fechas, ni observa horas, ni temporadas, ni climas, también es verdad que esta situación originó esa limitación. Y esa limitación es por la condición humana. Debe de entenderse en esa situación, porque al final de cuentas, también un negocio cerrado, si era vulnerable para para que se le cometiera un delito, bueno, ya no se cometió. Entonces, en ese sentido, las condiciones fueron, el factor principal fue la pandemia como tal. Ahora, ¿qué podríamos, más bien, preguntarle? ¿Habría entonces que esperar por lo menos al primer trimestre de 2021, al finalizar marzo,
para observar si esta tendencia de reducción continúa o efectivamente se comprueba que aumentaría conforme la movilidad de las personas aumenta. Exactamente. Teniendo la revisión del primer trimestre y se reforzaría al finalizar el primer semestre. Entonces, el comportamiento lo vas a revisar en el primer trimestre y la conclusión de los avances se van a tener en el primer semestre del 2021. La tendencia termina en que esto va a retomar su cauce normal, que no es la palabra correcta, porque ojalá la incidencia delictiva realmente quede coartada y quede limitada. Simplemente las condiciones van a ser diferentes. Debemos de considerar que una vez que se reestructure normalmente lo que es la condición económica, la apertura va a existir. La economía delictiva en todo momento busca mantener su equilibrio. Debemos de entenderlo así. Entonces, mientras menos tengan, van a seguir buscando otras alternativas. Tocaste hace rato el punto de las tomas clandestinas. Disminuyen las tomas clandestinas por robo de hidrocarburo, todo lo que es petrolíferos, y muy marcado en el estado de Puebla. Pero viene esa migración de otra alternativa de economía delictiva, que es el robo en ductos de gas LP. Y entonces Puebla tiene este repunte todavía alto. Entonces, esas alternativas van a seguir buscándose y entonces es donde la autoridad, dentro de sus estrategias, debe de adelantarse para identificar esos riesgos, jerarquizarlos y atenderlos de acuerdo a esa jerarquización. Ahora, entonces, básicamente por ahí de julio, agosto, nosotros podremos saber con exactitud cuál fue la repercusión de la pandemia, más o menos. Ya vas a tener el primer índice en el primer trimestre, ahí, digamos, el primer monitoreo, como bien lo mencionas, y esto ya se va a poder reforzar precisamente en el mes de junio, julio, ahí. Ahora, ¿qué pasa con los municipios? El día de ayer ustedes presentaban un análisis sobre cómo cerraron en las tasas por cada 100,000 personas en los municipios. Sí. Y veíamos que, por ejemplo, San Martín Texmelucan ocupa, me parece que en 3 delitos de alto impacto, de estos 12 que ustedes analizan, tiene las tasas más altas. También veíamos por ahí a Cuautlancingo, a Atlixco, a San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, si no me equivoco. Sí. Estos municipios tienen las tasas delictivas más altas al cierre de 2020. Estos comportamientos, ¿ustedes lo observaron años anteriores o estos municipios están surgiendo en el panorama delictivo del Estado? Se venía reflejando este comportamiento en San Martín Texmelucan por las condiciones precisamente del robo de hidrocarburo y toda la generalidad que te presenta este delito. Entonces, se viene presentando ya todo lo que es homicidio doloso y todo lo que es principalmente robo con violencia. Sin embargo, el que empieza a tener una situación diferente en este último trimestre es Cuautlancingo. Cuautlancingo sí empieza a tener este repunte, incluso aunque su tasa por cada 100,000 habitantes, en el caso del homicidio doloso se encuentra por debajo de la tasa estatal, sí está muy próxima a esta. Empieza a tener ese escalafón que no se había presentado antes. Ojo con esto, porque también sucede con San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. Estamos teniendo una variabilidad en tiempos, precisamente, posterior a la pandemia. Okay. Y volvemos a lo mismo. Hay una migración delictiva que está buscando mantener su economía de manera equilibrada, donde están ellos identificando ciertos lugares o sitios vulnerables. Entonces, aparece Cuautlancingo, como tú lo mencionas, aparece San Andrés Cholula y obviamente Puebla capital por la cantidad de población que tiene.
pero ya también empieza a aparecer, a acercarse ahí en otros delitos, lo que es Atlisco. Entonces, esta migración se concentra mucho en la región Angelópolis, porque ahí está San Martín, San Pedro, San Andrés, Puebla, Cuautlancingo y Atlisco. Venimos a esa parte. Si tú revisas incluso el robo a transportista, este robo a transportista precisamente es uno de los delitos que más marcado tuvo la tendencia a la baja durante todo 2020. Pero curiosamente ahora empieza a aparecer la región de Sierra Norte, donde está Huauchinango. Así es. Entonces, viene esa parte donde volvemos a la migración, volvemos a la búsqueda de la economía delictiva, volvemos a qué zonas vulnerables está identificando el delincuente y que de alguna manera nosotros no. Eso es lo que hay que remarcar en este aspecto. Si tú ves en el reporte de incidencia delictiva que el delito que más nosotros señalamos siempre es el robo con violencia, porque es el que más se comete en toda la entidad, tú te vas a dar cuenta que la tasa de San Martín Texmelucan está por arriba de 200 por cada 100,000 habitantes. Y viene Cuautlancingo, pero al final del día tú ves y las carpetas de investigación todavía están, no son comparables con las de 2019, o son menores, ¿no? Pero la tendencia empieza a retomarse. Esto que nos señala es muy importante porque si bien es cierto, la capital del estado todavía figura entre los municipios con o más bien se encuentra entre los municipios con las tasas más altas, otros municipios están arriba. Y esto que nos dice es por esta migración de los delincuentes, es decir, quizá de repente empezaron a observar algún acotamiento en la capital y ahora están migrando, ¿no? Quizá algunos operativos que se realizaban en las zonas, por ejemplo, donde había mucho robo a transportistas, que era Mozoc, toda la parte de Tecamachalco, Los Reyes. Ahora, al ver a lo mejor quizá los operativos están migrando a la Sierra Norte, y lo mismo está pasando en la zona de Angelópolis, que están también en la capital, pero están buscando otras opciones. Están yendo a San Martín, a Cuautlancingo, a Atlixco. Sí, efectivamente. Entonces, el mejor ejemplo es el robo de hidrocarburos. La mayor parte que predominaba este delito era en la región Valle Cerdán, toda esa región donde está Palmar de Bravo, Tecamachalco. Esa parte migró al robo de gas LP en ductos. Pero el robo de hidrocarburos o de petrolíferos se subió a todo lo que es la región Sierra Norte, Venustiano Carranza, Huauchinango. Entonces, lo mismo pasa. Donde haya un lugar o un sitio que esté vulnerable, es donde se va a empezar a tener actividades. Pero ojo, el punto comercial siempre va a ser la capital, por el número de habitantes y por el flujo económico que se mueve. Siempre va a ser ahí. Sin embargo, deben de existir esos brinquitos o esas oportunidades en el que pueden brincar para identificarlos. Y es lo que tú comentas precisamente. Estos municipios empiezan a aparecer en más que mapa delictivo, en este termómetro delictivo. Es donde empiezan a aparecer ya. Ok. Y bueno, ya nada más para cerrar, ¿qué podemos esperar aparte de esta de este balance, una vez que la movilidad en el 2021 no va a ser la misma que en 2020 por el tema del COVID? ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué otros delitos se vislumbran que pueden tener un comportamiento a la alza? Nos decía que ustedes tienen identificado mucho el robo con violencia, el robo a transportista, bueno, vimos que hay una disminución, homicidios también, secuestro, pero ¿cuáles consideran que digamos que pueden ser los focos rojos con que hay que tener cuidado en los siguientes meses? Ok, ahorita no hemos presentado todavía el informe que hacemos en cuanto a los 50 municipios que tienen declaración de alerta de violencia de género. Lo vamos a presentar en los siguientes días. Y tenemos ahí precisamente otros delitos que están muy marcados, que se van a la alza. Todo lo que es violencia familiar, violación tuvo una constante oscilatoria, pero se mantiene el delito.
La parte de feminicidio se mantiene de igual manera y la parte de abuso sexual también incrementó. Esa tendencia se empieza a generar, obviamente por las condiciones de que estuvimos en casa, ¿no? Muchas situaciones de estas se presentaron en ese tipo de delitos. Pero vienen otros también, como el robo a negocio, que se ve la tendencia a la marcada directamente, y es entendible porque los negocios estaban cerrados dentro de la economía y dentro de la movilidad. El robo con violencia empieza a escalar de manera lenta, pausada, pero con una tendencia al alza. Y el robo a transeúnte, ojo con eso, ¿eh? El robo a transeúnte, si alguien viene y dice que la pandemia no fue un factor, está completamente equivocado, porque el simple hecho de ver esa tendencia al alza en el robo transeúnte, tú lo puedes identificar de abril a junio, que es donde las personas más estuvieron en sus casas, donde menos movimiento hubo. Incluso tú te das cuenta que hubo discotecas cerradas, salones cerrados, parques cerrados, que te limitaban a andar circulando. Expuesto. Entonces, es el indicador que te da te remarca muy bien este factor como limitante que fue la pandemia y que tú lo puedes ver y que repuntó bastante. Entonces, viene esa parte. Entonces, no es una situación que queramos alarmar, pero sí es importante darlo a conocer y que la autoridad de alguna manera primero tome en cuenta lo que ocurrió en la pandemia, porque lo debe de tomar en cuenta como una justificación para su propio análisis y que esto funcione en sus estrategias. De ahí en fuera, la situación podría mantenerse como en otros años y es lo que no queremos. Ok, pues muchas gracias. Vamos a estar atentos a estos nuevos balances o los balances de la medición delictiva en el estado que vienen para corroborar pues cómo se comportó este fenómeno. Y pues queremos agradecerle a Juan José Hernández López, quien es director de Ligabim, su tiempo y que nos haya compartido con el auditorio de la Jornada de Oriente pues este balance, esta perspectiva sobre cómo están los delitos en el estado. Muchas gracias. No, les agradezco mucho a la Jornada de Oriente por esta apertura, a ustedes y obviamente a todo el público que siempre está dispuesto a escuchar y que también toda la información que nosotros manejamos está abierta para el público para que también la pueda revisar de alguna manera. Pues muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, Pati. Hasta luego. Hasta luego.